abandonen la sala. La conferencia de clausura se titula El uso de la inteligencia artificial como herramienta en la investigación científica, impartida por la doctora Erlinda Montiel Sánchez del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología del ICAT. Les voy a compartir un poco más sobre eh, el currículum de la doctora, de nuestra ponente, que ya está aquí con nosotros. Es investigadora titular B en el Departamento de Micro y Nanotecnologías del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM. Es nivel C del PRIDE y nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. La línea de investigación de la doctora Montiel es el estudio de materiales magnéticos de baja dimensión, en particular sistemas multicampo, con el objetivo de diseñar dispositivos espintrónicos y desarrollar sensores magnéticos con aplicación en biosensado. Su trabajo académico se ha plasmado en 57 artículos científicos del Science Citation Index, 5 capítulos del libro, fue editora del libro internacional sobre materiales amorfos, publicó 16 trabajos de divulgación en revistas arbitradas nacionales e internacionales. Ha sido invitada a dar 17 conferencias magistrales y 2 cursos cortos de magnetismo. Además, ha participado en 10 proyectos de investigación financiados, de los cuales en 6 ha sido responsable técnica. Ha dirigido 7 tesis de licenciatura, 11 de nivel maestría y 4 de doctorado. Su participación como docente ha sido constante desde 2006. Ha impartido 37 cursos de propiedades magnéticas de materiales, taller de magnetismo y ciencias de materiales. Participa en forma activa en comités tutoriales y como jurado de los posgrados de ciencia de materiales y posgrado de ingeniería eléctrica. Ha recibido las distinciones de la medalla Alfonso Caso al mérito universitario por la calidad y originalidad de sus aportaciones derivadas de su trabajo de tesis doctoral. Y en el 2015 recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. Fue presidenta del claustro de instrumentación del 2010 al 2016, consejera representante ante la Coordinación de Investigación Científica del 2016 al 2021 y fue responsable de los tutores del ICAT ante el Comité Académico del Posgrado de Ingeniería de la UNAM. Y es persona orientadora comunitaria, por lo cual tomó los cursos de capacitación en los años 2020 y 2021. Actualmente es directora del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología ICAT de la UNAM. Bienvenida, doctora. Hola, muchísimas gracias. Buenas tardes. Como se darán cuenta, yo hago magnetismo. Quiero agradecer a la doctora Josefina, al doctor Enrique que me invitaron a dar esta charla. Y bueno, yo en esta cuestión de inteligencia artificial, yo acabo de tomar un curso ahorita de microlearning que fue bastante interesante. Yo doy clases a chicos a nivel posgrado. Yo tengo el contacto al final de toda la formación, desde bachillerato, licenciatura, pasan conmigo los de posgrado y tenemos una crisis. O sea, ahorita las alarmas están prendidas porque tenemos crisis a nivel posgrado y eso significa que algo está sucediendo complejo en la parte de abajo, en la parte de bachillerato. Y es complicado porque estamos en un posgrado de ingeniería en donde justamente tenemos las tecnologías y de un curso que generalmente una generación son de 20, 25 estudiantes, nos llegan 4, 2 mexicanos y 2 cubanos. Entonces es muy complejo, es muy significativo y tenemos que voltear a ver qué es lo que está sucediendo. En mi área, en mi línea, pues nosotros hacemos materiales magnéticos. Y ustedes me preguntarán, ¿y se utiliza la inteligencia artificial? La respuesta es sí. Cuando yo doy un curso de propiedades magnéticas de los materiales, generalmente tú para que veas que un estudiante ha comprendido toda la lección de materiales magnéticos, tú los pones a exponer y te das cuenta de cómo se estructura una presentación.
He tenido estudiantes en los últimos 2 semestres en donde la presentación está hecha con inteligencia artificial. Y ellos piensan que yo no me doy cuenta. Sin embargo, sí me doy cuenta porque les pregunto en lo profundo algunas situaciones que la inteligencia artificial no las va a tener. ¿Por qué? Porque nada más te pone las situaciones desde lo superficial. Entonces, cuando yo hablo de materiales magnéticos, yo me meto a la estructura cristalina, porque desde la estructura cristalina, donde el átomo A con el átomo B se acoplan, se enlazan y forman al sólido para después estructurar el magnetismo, entonces es entender la sustancia del estado sólido. Y eso pues es muy complejo y tú tendrías que entrenar a la inteligencia artificial, para que justamente llegara a esa profundidad. Entonces sí, justamente la inteligencia artificial pues es una herramienta, va a ser, por allá lo platicaba con Enrique, va a ser un asistente que te puede ayudar a cortar ciertos procedimientos. Entonces, pues acá les presento, pues más bien como una especie de, de de retrospectiva, ella se movió de lo de la investigación científica, ¿no? ¿Qué es la investigación científica? ¿Por qué hacemos investigación científica? ¿Por qué estudiamos? Cuando nosotros estamos estudiando algún fenómeno, algún proceso, alguna situación, siempre pensamos que es algo que no se ha entendido, algo que no se ha descubierto. Incluso este congreso se enmarca en investigar la educación, en la cuestión cognitiva. Eso es súper complejo. Y ustedes pensarán, bueno, ¿y por qué hacemos investigación? ¿No? En mi caso, yo quiero entender, por ejemplo, cómo un material metálico magnético conduce electricidad sin contemplar al spin. Porque se dan cuenta que todos los metales conducen la electricidad y prenden un foco, pero ¿qué sucede con el spin dentro del interior del sólido? Entonces, es entender algo que no existe todavía y que todavía no se explica. Eso es la investigación. ¿Y cómo llegamos hasta la parte última, que por ahí nos mostraban una pirámide bien interesante, en donde la parte última, donde tenemos el conocimiento, pues justamente es una satisfacción propia? Y a mí me dirán, es que tú estudiaste magnetismo justamente porque querías ayudar a la humanidad. No, es una cuestión interior, una cuestión que se construye por el mero hecho de que yo sé, de que yo lo entiendo y de que yo lo puedo explicar. Entonces es complejo porque esa parte cognitiva pues es súper interesante, ¿no? Cuando me llegan los estudiantes nivel licenciatura, pues una de las formas de atraparlos, por ahí alguien lo decía, de engancharlos a la parte del aprendizaje, de la clase, de la investigación, pues es que metan mano a lo que tú haces, ya sea en el cómputo, ya sea en una investigación, ya sea dando clases. Yo a mi alumno de doctorado le digo, enséñale al de licenciatura. ¿Por qué? Porque el de doctorado ya se supone que tiene un nivel académico, cognitivo bastante interesante, bastante fortalecido, y entonces para demostrarme que él sabe, ¿qué hacemos? Enséñale al de licenciatura. Y eso es bien interesante porque la cadena así es. Yo al de doctorado le enseñé la licenciatura, le enseño la maestría y entonces ya tengo un asistente para que le enseñe a los demás. Cuando nosotros utilizamos inteligencia artificial, por ahí lo decían, la parte de los procesos del análisis de datos se hace súper rápido. Pero una anomalía puede ser un comportamiento que me puede dar un resultado crítico. Y si una inteligencia artificial lo ignora, entonces a lo mejor el premio Nobel se me fue ahí, ¿verdad? Entonces, por lo que nosotros tenemos que estar entrenados para poder discernir entre lo que está haciendo la inteligencia artificial y lo que se puede hacer como un proceso. Por lo tanto, pues sí, la inteligencia artificial va a ser un asistente, pero nosotros tenemos que controlar al asistente. O sea, no vamos a dejar que el asistente nos sustituya, ¿no? Entonces, por ahí he estado en el 2022, en noviembre, se dio el boom de la inteligencia artificial. Todo mundo estábamos espantados. Me mandan a hablar, porque siendo ya directora, pues tengo que participar en los comités académicos, me mandan a hablar de la coordinación de posgrados generales y nos dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la inteligencia artificial?
y había coordinadores de posgrado, no voy a decir quién, pero había coordinadores de posgrado que dijeron no a la inteligencia artificial, tajante. ¿Cuándo fue eso? En junio del 2023. Un no tajante. Es crítico que tengamos ese tipo de pensamiento a nivel coordinador de posgrado. ¿Se dan cuenta? Es terrible porque entonces no podemos regular a la inteligencia artificial. Entonces, lo que dijimos, bueno, vamos poco a poco aprendiendo nosotros mismos porque nos hemos cerrado a no atrevernos a utilizar la inteligencia artificial, a decir eso es pecado, eso no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no es parte de nuestra ética. Y no es cierto, lo podemos utilizar y tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a utilizarlo. Entonces, de esta parte, pues la investigación pues es eso, es esa parte de querer conocer el universo, de querer conocer fenómenos, de querer explicar el fondo de las cosas, el fondo de cómo el cerebro aprende, de cómo el cerebro almacena, del cómo el cerebro procesa, y eso es súper complejo. De tal forma que la inteligencia artificial pues va a ser algo que nosotros podríamos agarrar como una especie de herramienta en donde nosotros tendríamos que enseñar nuestro proceso. Por ahí platicábamos, la inteligencia artificial, si tú la alimentas, ¿de quién va a ser reflejo? De uno mismo, exactamente. Y si tú te das cuenta que si esa inteligencia artificial se equivoca, ¿de quién es el error? Exactamente. Y así es, ¿no? Y eso es bien interesante porque esa herramienta tú la puedes evidenciar y tú la puedes ver y tú la puedes hacer que crezca y te va a apoyar porque entonces cuando tú, por ejemplo, utilizas el WhatsApp y escribes un mensaje a las 5 de la tarde todos los días diciendo solicito un taxi a tal lugar, la inteligencia artificial, ¿qué hace? Te lo escribe, ¿verdad? Y si estás en una reunión, lo haces y ya te ayudó. En realidad así sucede. Yo aprendí física y una de las cosas que yo me acuerdo ahí cuando estaba haciendo la licenciatura, me ponían a meter datos en la computadora y salía la lista de datos y yo las metía a la computadora. Y yo digo, caramba, ¿qué no puede haber un sistema en donde se adquieran todos esos datos y se procesen? Ahora ya lo hay. ¿No? Ya puedes adquirir todos esos datos, ya puedes enviarlos a una computadora, ya puedes llevarlos directamente a la View, ya puedes directamente analizarlos con Origin. Y todo ese proceso que aprendíamos nosotros desde chiquitos, desde que estábamos en la vocacional, en la licenciatura en bachillerato, entonces lo aprendíamos a mano, pero ahora lo aprendemos a instrumentar, por ahí decían de resonancia magnética, pues sí, justamente se aprende a instrumentar el fenómeno. ¿Qué nos va a aportar la inteligencia artificial? Pues nos va a ayudar a acotar ciertos procedimientos. Lo que tenemos que tener cuidado es que la inteligencia artificial no nos reemplace. Y eso no debemos de dejar que a nosotros mismos nos reemplace, ¿no? Entonces, bueno, mitos en torno a la investigación, por ahí alguien lo decía, la nobleza de los científicos por el simple hecho de ser científicos. ¿Creen que eso sea cierto? No, ¿verdad? Libertad de investigación. Sí, yo puedo investigar lo que tú quieras, a mí me dijeron, tú vuélvete doctora y después puedes investigar el mito de no sé qué y te van a respetar porque eres doctora. Conocimiento sin fronteras, vas a tener también ese conocimiento sin fronteras, pero también vas a tener una autoridad científica. ¿Cómo se gana una autoridad? ¿Cómo se gana esa autoridad científica? Tú metes un artículo, ese artículo es citado y cuando te están citando, tu pensamiento, tu forma de ver la situación se valida. Con cada cita que te dan, cuando tú eres citado, quiere decir que las demás personas te leyeron, aceptaron lo que tú dijiste y además te están validando. Entonces, la autoridad científica se te la dan conforme te van citando y por lo tanto puedes tener un beneficio infinito. Entonces, la investigación es súper interesante porque entonces te ponen el top de toda la cuestión de la enseñanza y llegas hasta ahí después de un proceso muy largo de aprendizaje y sigues aprendiendo. O sea, no es que ahí se acabe, sino que sigues aprendiendo y sigues aprendiendo. Entonces, los factores que influyen en la conducta de los investigadores actualmente. ¿Qué sucede con los investigadores?
Tenemos una cosa muy mala en México, nos evalúan. ¿Y cómo nos evalúan? Con artículos. Y con esos artículos a nosotros nos están evaluando y nos están catalogando y nos están dando un nivel de PRIDE, nos están dando un nivel de SNI. Por lo tanto, nuestro quehacer en investigación, en lugar de volverse más creativo, ¿en qué se vuelve? En una máquina generadora de artículos, ¿no? Y entonces ahora voy a hacer el hilo, pero voy a estudiar el material, pero ahora lo tuerzo, ahora el material, pero ahora lo estiro, ahora el material, pero ahora lo enrollo y esas situaciones, ¿no? Entonces, la inteligencia va a tener una cierta personalidad dependiendo del investigador, va a haber un clima ético y entonces también vamos a tener ciertos incentivos y en este caso es el salario. Y realmente así estamos acotados en la UNAM, al menos así nos evalúan y así es el criterio de evaluación. Y yo siempre he pensado que si nos dieran un poco más de libertad en cuanto a enseñar, en cuanto a vincularnos, en cuanto a generar industria, en cuanto a generar más tecnología, yo creo que tendríamos mayor valía dentro de nuestro mismo sistema, ¿no? Entonces, bueno, esa es una situación. Y bueno, y esa parte de querer publicar, pues nos vuelve a veces indiferentes a la corrupción, ¿no? Entonces eso es algo complejo, por favor. Y luego llega la inteligencia artificial, ¿no? Llega la inteligencia artificial en donde yo creo que ya todos estamos, de hecho ya la usamos, nuestros niños, nuestros hijos, nuestros sobrinos ya la utilizan, tenemos nuestra Alexa, oye Alexa, prende el radio, oye Alexa, dime la hora, oye Alexa, dime el tráfico, oye Alexa, y ya tenemos eso incluso en las lavadoras, en los refrigeradores, en muchos sistemas, y la inteligencia artificial pues está dentro de nuestras vidas en forma cotidiana y eso no lo podemos evitar, ¿no? Tenemos nuestro celular, tenemos nuestras computadoras y estamos todo momento con esa inteligencia, ¿no? Y bueno, ¿y qué es lo que sucede con esa inteligencia artificial? Por ejemplo, aquí tenemos a John McCarthy, ¿no? En donde nos dice que en los años 50 definía la inteligencia como la ingeniería para fabricar máquinas inimaginables, ¿no? Entonces, si nosotros nos retrocedemos en el tiempo, pensamos que esa parte del robot, de la inteligencia, pues era algo que no iba a existir. Y sin embargo, ya nos alcanzó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer actualmente? Yo creo que ya todos utilizamos la inteligencia artificial, nuestros niños ya utilizan la inteligencia artificial, ya nosotros mismos estamos inmersos dentro de la inteligencia artificial y por ahí alguien decía algo muy interesante, la ética. ¿Qué sucede con la ética? ¿Qué pasa con la integridad académica? Yo les hablo desde el punto de vista de investigadora, pero también les voy a hablar desde el punto de vista de autoridad. ¿Cómo vamos a regular a la inteligencia artificial? Porque no tenemos una normativa. O sea, ¿qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? ¿Puedo utilizar inteligencia artificial para crear artículos? Sí. ¿A mí me pagan por hacer artículos? Sí. ¿Por qué publicas un artículo? Porque es algo original. ¿Puedes utilizar inteligencia artificial para generar más de un artículo? Sí. ¿Cómo la vas a regular? Porque no les estoy hablando de estudiantes, no les estoy hablando de académicos, les estoy hablando de investigadores, ¿no? Entonces ya hemos tenido varios casos, por favor, de esa parte de la inteligencia artificial, bueno, era lo que les decía, se ha convertido en una parte importante. ¿Qué ventajas tenemos? Tenemos análisis rápidos, podemos hacer procesos más rápidos, podemos acotar tiempos, pero lo que nos, no, una adelante, adelante, otra, integridad, otra adelante, aquí. Andrew Wakefield publicó en el estudio una revista de Lancet en 1968 en donde vincula la vacuna triple vírica con la colitis ulcerosa, ¿no? Y entonces sí utilizó a niños autistas en este estudio y entonces él hace esa publicación y entonces genera ese tipo de malinformación, ¿no? Y entonces se pregunta a uno, ¿hay integridad científica o no hay integridad científica? ¿Hay integridad académica? Por favor. Lo mismo sucede con Alexander Spivak, es un matemático, en donde él plagia, agarra diferentes frases de uno de sus, con los que trabajaba, de uno de sus jefes,
y lo modifica y parafrasea los artículos de esa persona. ¿Cuál es el castigo? ¿Cuál será el castigo? ¿Cuál? Pues no, lo mandaron de sabático y ya. O sea, no hay castigo. La cuestión es que a lo mejor socialmente y públicamente quedas con un asterisco, queda señalado, pero jurídicamente no hay castigo. Y eso es algo que debemos de empezar a recapitular, porque todas esas situaciones de tecnología, es como, por ejemplo, está en un foro de ciberseguridad, están preguntando, ¿qué es lo que sucede con la ciberseguridad? Es que tú tienes un yo virtual, que no te has dado cuenta que con tu CURP y con tu RFS, tú ya tienes una persona virtual en donde tienes toda una trayectoria de cuánto gana, cuánto gasta, a qué plataformas utiliza. Y si tú no la cuidas, te la roban. Lo mismo sucede con la inteligencia artificial, es una herramienta que tú, si la estás nutriendo, tienes un yo que va a ser una inteligencia artificial que es un reflejo tuyo, y que si después en un momento dado alguien quisiera agarrar tu plataforma, te roban tu yo. Entonces no hay una normativa para utilizar la inteligencia artificial. ¿Cómo empezamos? ¿Desde dónde empezamos? A ver, denme, ¿cómo se llama? Ideas, porque esta parte pues se tiene que discutir con los directores. ¿Pero qué? ¿Pero desde dónde? ¿Desde los niños? ¿Desde los bebés? Yo estaba oyendo en las mañanas que acaban de sacar una ley en Estados Unidos el día de hoy sobre inteligencia artificial y estaban regulando la inteligencia artificial. Entonces, fíjense que es bien complejo porque esta parte de aprender, de cómo estoy consolidando, yo siempre digo eso, cómo consolidar un concepto, ¿por qué es consolidar un concepto? ¿No? Cuando uno llega a consolidar el concepto, entonces tú manipulas el concepto y puedes generar una idea nueva. Si tú no has consolidado el concepto, por más que lo muevas, que lo machaques y todo eso, y no lo consolidas, no puedes generar un conocimiento nuevo. Entonces, la parte cognitiva es súper fundamental, porque si bien con la inteligencia artificial podríamos apoyarnos para hacer esta parte de repetir, repetir, repetir hasta que le pescas, eso podría ayudar. Pero también tenemos que regular qué tanto vamos a utilizar la inteligencia artificial. Yo creo que está pasando lo mismo que pasa con la calculadora, ¿no? Cuando éramos niños nos prohibían utilizar la calculadora. ¿Por qué? Porque si no, entonces perdíamos el algoritmo de cómo hacer la suma, la resta, la división. Y ahora, pues está sucediendo lo mismo. O sea, nos están prestando la inteligencia artificial y ahora no sabemos qué hacer, si sustituirla o utilizarla, y entonces tenemos que estar entrenados, ¿no? A mí me fascinó la clase de microlearning. ¿Por qué? Porque es estar entrenados hacia esa parte de cómo aprender, de cómo diseñar, de cómo utilizarla y por lo tanto de cómo normarla. Actualmente, cuando tú estás en la primaria, no te dejan la calculadora hasta que tú ya llegas a quinto, sexto, y ya aprendiste todos los algoritmos de la suma, de la resta, de la división, incluso de la raíz cuadrada. Y bueno, dentro de todo esto, cuando se utiliza la inteligencia artificial, pues salen varias declaraciones, una de ellas es la de Singapur, en donde se habla de la integridad, de cumplir ciertas normas, de establecer ciertos métodos de investigación. Lo mismo sucede en la declaración de Toronto. Hay varias declaraciones en donde te están diciendo dentro de la investigación qué es lo que tienes que hacer. Y una de las cosas que se está regulando es cuando tú publicas un artículo, declarar que utilizaste inteligencia artificial y no la utilizaste. Y no puede ser un autor la inteligencia artificial. En el 2021 se generaron artículos en una editorial que se llama MDPI, en donde había autor como el chat GPT, ¿no? Entonces decían, no puede ser un autor, tienes que declarar, como das los agradecimientos en el proyecto, tienes que declarar el uso de la inteligencia artificial.
qué inteligencia artificial y cómo la utilizaste. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos es, tú redactas el artículo, redactas la línea y después le das una revisada al inglés, ¿no? Que generalmente eso es donde te lo rebotan. Le das la revisada al inglés y dices, ¿con qué lo voy a hacer? Con Grammarly, ¿no? Ahí está, Grammarly te da una revisión y tú sabes en dónde te estás equivocando consistentemente y ya después para la próxima te tienes menos errores. Pero ¿qué hiciste? Ya no contrataste al revisor de lengua inglesa, ya lo sustituiste por la inteligencia artificial. Y te sale más barato, ¿por qué? Porque nada más pagas una vez la suscripción y no pagas la revisión del revisor en inglés, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es una herramienta valiosa porque a ti, además de que te ahorra tiempo, tú vas aprendiendo porque te das cuenta en dónde te estás equivocando en la redacción y la inteligencia artificial te está ayudando. Pero al mismo tiempo le está quitando el empleo a otra persona, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que recapitular, eso es lo que tendríamos que revisar y tendríamos que, en cierta forma, normar. Y bueno, dentro de esto, pues obviamente la integridad académica, la integridad en la investigación, y yo creo que no es malo utilizar la inteligencia artificial. Yo creo que hay que normar la inteligencia artificial. De hecho, si tú te vuelves constructor de algoritmos, te vuelves constructor de inteligencia artificial, entonces tú puedes crear tu propia herramienta, tu propio asistente, y entonces puedes acotar, puedes hacer más cortos los tiempos de análisis, los tiempos más cortos de investigación. Y pues sí, o sea, no puedes dejarle toda la inteligencia artificial. Yo creo que tienes que enseñarle a tus estudiantes, a los siguientes investigadores, porque nosotros estamos formando investigadores, nosotros estamos formando académicos, de tal forma de que ellos sean éticos, íntegros a la hora que están haciendo uso de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque es un compromiso de ustedes como docentes, de ustedes como profesores y de nosotros como investigadores, de ser éticos, íntegros y decir, bueno, ok, estoy utilizando la idea de tal investigador, entonces hago la cita correcta. Estoy utilizando esa inteligencia artificial, entonces hago la referencia correcta. Y yo creo que ahí es en donde podemos tener la posibilidad de normar a la inteligencia artificial, la cuestión en donde nos dé esa integridad, ¿no? Entonces, bueno, ¿ustedes qué opinan? Para que no se duerman. Ya se me están durmiendo. ¿Quiénes serían los responsables de formar estas reglas? Lo que decías tú, ¿quiénes? Las universidades. Fíjate, vamos a hablar desde la UNAM, ¿no? Por ejemplo, cuando en la UNAM tenemos un problema muy grave, transparencia. Nosotros nos dan un presupuesto por parte de la UNAM y todo el tiempo nos están pidiendo transparencia, transparencia. ¿Cuánto gastaste aquí? ¿Por qué gastaste aquí? ¿Qué hiciste aquí? No tenemos una legislación para la transparencia. Cada instituto, cada entidad académica se norma de acuerdo a cómo cree. Y lo mismo está sucediendo con inteligencia artificial. Cada entidad se norma como cree. Ahorita lo que está haciendo la gente de toda la parte de los abogados y toda esta situación es que dicen, a ver, tu instituto, ¿cómo te normaste? A ver, tu facultad, ¿cómo te normaste? Y están haciendo una especie de instrumento complejo en donde están viendo que todos están teniendo ciertas intersecciones de comportamiento y de normativa. Y desde ahí construyes la regla general, el paraguas, la ley paraguas. Lo mismo va a suceder con la inteligencia artificial. No es lo mismo que unas facultades utilicen una inteligencia artificial a que un instituto, a que un bachillerato, a que una prepa. Cada quien utiliza inteligencia artificial de forma diferente. Entonces, a mí como directora me dicen, ¿cómo utilizaste inteligencia artificial? ¿Quién la utiliza? ¿Qué software utiliza? ¿Qué plataformas? ¿Para qué la utilizas? Y a las escuelas, a las facultades, a los centros, también va a suceder lo mismo y va a haber intersecciones. Y de esas intersecciones generan la ley paraguas. Y entonces después haces las particularidades. Así es como, al menos en la UNAM, como se construye. Y a nosotros como autoridades, pues nos toca recolectar toda esa información de lo que hacen nuestros académicos. En México no lo sé, pero en la UNAM así es. En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo hay una investigadora que se ha dedicado precisamente al estudio de esta normatividad. Ella es de origen portugués, ya está en la Universidad
Teresa Dacuña López y tiene un seminario permanente que se llama Derechos Humanos, Transhumanismo y Nuevas Tecnologías. Y luego nos comparte ahí precisamente la normatividad, por ejemplo, de la Unión Europea en 2021 se emitió normas incluso de que inteligencias artificiales estaban prohibidas. Entonces, quizá se le pudiera preguntar a la doctora de Dacuña que pudiera apoyar, no sé, para precisamente si en la misma universidad de repente trabaja de manera separada, porque realmente no se adoptan. Luego no se adoptan pues los trabajos que hacen los mismos investigadores. Eso es lo lamentable, ¿no? Sí. Pues siendo ahora sí que el epítome de la ciencia y resulta que no somos capaces ni siquiera de hacer las mismas propuestas ahí en nuestras casas de estudio y adoptarlas. Entonces se llama la doctora Teresa Dacuña López y la pueden encontrar en ResearchGate y ella está dedicada a estos estudios de la normatividad, de la regulación de la inteligencia artificial. Sí, muchas gracias. Sí, después ya tendremos posibilidad de preguntar el contacto. Adelante. Sí, yo creo que sobre todo en las instituciones educativas, como la UNAM, la UAM, se han planteado esto. Se han planteado el problema de la ética. Sí. Sí. Bueno, así está bien. No, del mango. Bueno, Ay. entonces hay muchas iniciativas y yo creo que eso se tiene que llevar para que tenga efecto, juntando todas esas iniciativas que se defina una ley nacional que norme y también teniendo en consideración todas las experiencias internacionales. Ha habido iniciativas interesantes, por ejemplo, en Francia, en Europa, ¿no? Entonces, se tiene que crear una normatividad a nivel nacional como política de Estado, como también una red que incluya todas las iniciativas a nivel internacional para que tengan un impacto. Y yo creo que, yo insisto, el problema es los que tienen la propiedad de los sistemas de inteligencia artificial, a los que les había que enseñar ética a ellos. Bueno, yo fui a un evento de propiedad intelectual y estábamos discutiendo sobre propiedad intelectual y yo pregunté, bueno, si yo construyo un dispositivo a partir de inteligencia artificial, ¿quién patenta? ¿La inteligencia artificial o yo? ¿O yo tengo que patentar con la inteligencia artificial? Y me dijeron, no hay legislación, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, bueno, y la gente que creó la inteligencia artificial, ¿no es la que debería de estar conmigo en la patente? Muchas gracias, doctor. Pues es que creo que también, hablando de la complejidad de la cual hemos estado recurrentemente haciendo alusión, no es solamente hacer un marco normativo para la inteligencia artificial, sino también es vincular esta formación ciudadana. Y la ciudadanía no solamente es territorial, también es digital, también es global. Si vinculamos eso, implicaría entonces ampliar ese espectro ético a lo que usted alude. Y, por ejemplo, en el caso de la autoría, también es una situación que involucra esa formación ciudadana, ya no es solamente que esté o no regulado por la IA. Y sí, o sea, estamos como que en una posición de mucha desventaja respecto a todas las compañías tecnológicas y todo ese poder hegemónico que ya se trasladó hacia ellas, pero pues todavía desde la formación ciudadana que empieza desde la educación inicial, en esas tres vertientes y enfocando no solamente lo nacional y lo local, sino también lo global y lo digital, podemos empezar a ser más proactivos y a tener una mayor participación e incidir en la política pública nacional e internacional, porque ya tampoco no es solamente esperar darle la recomendación a los de arriba y que nos vengan a decir qué hacer, sino también es, miren, nosotros estamos como ciudadanos que consumimos y que también nos vemos afectados en eso, en condiciones de decir qué estamos dispuestos y qué no estamos dispuestos a aceptar, pero también implica formación. Y gracias. Gracias. Sí, adelante. Doctora, bueno, un comentario nada más aquí, me parece también importante y no sé si coincidirán a lo mejor los colegas conmigo, tomar en consideración
el tiempo que lleva la tecnología de la inteligencia artificial de generativa, estoy refiriéndome, con nosotros. Por ahí vi una página de internet que hacía el conteo en días, cuántos días llevamos con ella. Y bueno, que la humanidad está adaptando esos procesos, ¿no? Por ahí recupero una lectura de Asa Briggs y Peter Burke, que habla sobre la historia de las comunicaciones y cómo justamente cada vez que sale una nueva tecnología siempre hay 3 factores ahí como muy puntuales que inciden, que tiene que ver con la parte tecnológica, la parte de la regulación y los empresarios, ¿no? Siempre haciendo esa parte de, digamos, del lucro con esas tecnologías, pero yo creo que ahorita en esta parte estamos, y no sé si coincidan en este argumento conmigo, o en esta idea más bien, en una fase experimental que evidentemente va a traer consigo todas estas discusiones que hemos venido comentando a lo largo del simposio y que tiene que ver con lo que decía ahora la doctora, ¿no? Hacer una suerte también, y lo que han comentado algunos colegas, una suerte de incidencia sobre cómo se va a regular la inteligencia artificial a partir de estas experiencias y que al propósito de ella ya han salido manuales de uso ético de la inteligencia artificial. Así es. Que algunos coinciden en algunos puntos con otros, pero que no hay, digamos, como una directiva general, esto que usted mencionaba ya a nivel de una ley, digamos, que sea una ley paraguas, pero que sí permita dar los lineamientos de cómo utilizar la inteligencia artificial. Y en este caso, por ejemplo, en el terreno de lo educativo estamos viendo muchas experiencias, ¿no? Claro. Que en algún punto se tendrán que sistematizar y tendremos que decidir, a partir de las comunidades académicas sobre todo, hacia dónde hacer ese uso, ¿no? Porque hoy por hoy estamos en la fase experimental, ¿no? Pues sí, yo creo que para el comentario de los dos, muchas gracias. Sí, yo creo que desde las universidades, desde las entidades académicas, desde las escuelas, vamos a tener que empezar como profesores, como docentes, además de utilizar esta parte de inteligencia artificial, dotarle a nuestros estudiantes la ética. O sea, ¿por qué? Porque sí está muy bien que la utilices, pero tienes que declarar que lo hiciste, ¿no? Y cómo te ayudaste y cómo lo usaste. Pero tenemos que estar enseñando esas 2 cosas a la par. Y si se dan cuenta, no hay un protocolo de enseñanza al docente, sino uno mismo lo está haciendo por el criterio de uno mismo y como ético. Entonces, ahí es donde va a empezar a crecer y a formarse las legislaciones desde la parte de donde las estamos empleando. Y en las universidades se van a tener diferencias y ahora sí, lo mismo, entre universidades vamos a tener intersecciones y eso es lo que nosotros deberíamos de exigir en la parte de políticas sociales, en la parte de política del país, de cómo se debería de normar. Pero entonces va a salir desde la academia, o sea, las propuestas tienen que salir desde la academia, porque la academia es quien está utilizando la inteligencia artificial y tenemos que regularla y también tenemos que dotar de todo este conocimiento a nuestros estudiantes, porque si no, si nosotros nos negamos a decir no podemos utilizar inteligencia artificial, pues obviamente nos estamos cegando, es como retroceder, ¿no? Entonces tenemos que dar el paso adelante. Si de por sí México tiene tantísimas desigualdad económica, todavía con la inteligencia artificial se va a abrir una brecha todavía más grande. Sí, por favor. Bueno, ya sí, déjala, ya, como conclusión, no sé si todavía tengo más tiempo, ¿sí? Ok, bueno, entonces de esta parte de la inteligencia artificial, pues tenemos que empezar a hacer estos cursos que son muy buenos. Yo tengo poco tiempo utilizando inteligencia artificial, que será unos 4 o 5 meses, ya te metes, ya empiezas a hacer tus cosas de hacer alguna redacción, y cuando tú lo lees, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que yo lo leo y lo cambio completamente. O sea, al final dices, bueno, el outline que te está dando la presentación, pero no me gusta esto, no me gusta aquello, y entonces empieza a modificarlo. Al final, pues si la inteligencia va guardando todas tus modificaciones, pues al final te va a regresar algo que en principio lo vas a utilizar, ¿no? Entonces, recapitulando, dentro de la inteligencia artificial, nosotros lo que tenemos que hacer es no negarnos a que existe, ya está. Tenemos que subirnos a utilizarla, a aprender a hacerlo, porque nuestros estudiantes ya la usan. O
sea, ellos ya son maestros, ellos nos podrían enseñar a nosotros a cómo utilizar cualquier plataforma de inteligencia, ¿no? Esa es una. La otra, empezar a regularla, empezar a tenerla como una herramienta en la enseñanza, sí, ¿no? Cuando nos llegó la pandemia y nos dijeron a los 2 meses tienes que dar clase en Zoom, ¿no? Y era hacer las presentaciones pero en Express, porque no tenías cómo dar tu clase, ¿no? Y luego ya te comprabas tu pizarroncito y ya entonces ya eras feliz porque ya podías escribir con el pizarroncito, ¿no? Exactamente, la tabletita con la cual ya podías escribir, ¿no? Y ya los estudiantes, pues sí, a algunos les gustaba, por ahí también lo discutían dentro de la mesa que estuvo, pues sí, a veces hay profesores que porque ya se creen demasiado eruditos dentro de su tema, pues pueden maltratar al estudiante y eso no es correcto y entonces razón por la cual el alumno, el estudiante recurre a una inteligencia artificial porque es más empática que el mismo profesor. Entonces eso es algo que también tenemos que aprender nosotros, ¿no? A tener esa empatía con el estudiante. No todos tenemos las mismas situaciones de vida, las mismas situaciones de aprendizaje y, bueno, y podemos hacer una discusión entre que el aprendizaje, ¿quién lo está dando? ¿El cerebro? La forma en la que vives, en la forma en la que aprendes, cuáles son las situaciones que impactan más la enseñanza y el aprendizaje. Entonces ahí podríamos hacer una discusión muy grande, pero yo creo que la pandemia nos enseñó muchas cosas, aceleró esta parte de estas tecnologías emergentes como es la inteligencia artificial y pues que solamente, pues eso, ¿no? Que tenemos esa parte de ¿cómo se llama? De enfrentarnos a la inteligencia. Por lo tanto, tenemos que hacer uso del desarrollo de habilidades. Tenemos que desarrollar ahora nuestras habilidades con la inteligencia artificial. Si no las desarrollamos, nosotros como docentes, nosotros como investigadores, pues obviamente no vamos a tener esta parte, ¿no? Y ya como conclusión, ¿no? Entender el uso de la inteligencia artificial es algo súper importante. Tenemos que subirnos nosotros a manejar inteligencia artificial, considerar la inteligencia artificial como una herramienta y no como un sustituto. O sea, tenemos nosotros que aprender a hacer eso, o sea, no podemos hacer esa sustitución. Siempre citar fuentes en forma correcta, como sea, lo que hayas tú tomado, una figura, un texto, siempre lo tienes que citar. Declarar el uso de la inteligencia artificial en cualquier cosa, en notas de curso, en un artículo, en una exposición. Debo de señalar que varias imágenes que yo utilicé hoy, las generé con inteligencia artificial. Entonces, y por lo tanto también tenemos que hacer esto, regular la inteligencia artificial, normarla. Va a haber toda una línea de cómo hacer esta normativa, de cómo hacer esta legislación y se tiene que hacer, ¿no? Definitivamente. Y cuando hay una legislación, pues también hay derechos y también hay sanciones. Y las sanciones son las que no nos gustan. Entonces, pues definitivamente así es la ley, ni modo. Sí, adelante, por favor. Y bueno, ahí tomé referencias de algunos de los doctores y finalmente, si hay, gracias por su atención, si hay preguntas. Primero que nada, felicidades, ¿no? Por tu exposición. Sí, sí. Te felicito porque has presentado desde Bueno, así. Pero péguelo más a su boca, eco, así. Bueno, ¿se eco, ya? más o menos, sí. Cuesta, yo con la dirección aprendí, porque yo tampoco. Bueno, me parece muy interesante que haya habido esta presentación porque es la investigación científica de las ciencias duras, tú eres física, ¿no? Sí, yo soy física. Y entonces, esto presenta las bases de la investigación. Yo vengo de las ciencias de la computación, que es otra área, ¿no? Sí. Y creo que lo interesante es precisamente al plantear tu visión como yo la comparto, de la investigación de las ciencias duras. Y vemos las coincidencias que tienen que ver con la investigación, por ejemplo, en la educación. Así es. Para terminar, quiero decir algo a un investigador
muy reconocido de inteligencia artificial, eso lo comenté en los conversatorios, él decía, aunque sea inteligencia artificial, ¿no? O sea, como que si no pueden usar la natural, aunque sea la inteligencia artificial, pero yo digo, usemos la natural y complementémosla con el artificial. Porque una cualidad que tenemos los seres humanos es la inteligencia. Y así, como tú lo planteas, efectivamente, la inteligencia artificial tiene que ser un apoyo a agrandar nuestra inteligencia natural. Sí, sí, así justamente, ¿no? O sea, la inteligencia artificial, yo creo que bien manejada podría ser un reflejo nuestro. Sí, acá. Doctora, para que la pueda ver y me pueda ver. Tengo una pregunta respecto de si, por ejemplo, puse en un instrumento una pregunta abierta de corte cualitativo. Sí. Entonces, después tomé los datos y los metí al ChatGPT porque ya no tenía tiempo de hacer como una codificación. ¿Es correcto? O sea, metí todos los datos de la base de datos. Es correcto. Y le dije al ChatGPT, codifícame la siguiente información. Entonces me hizo la creación de todas las categorías, revisé la información y se me hizo muy pertinente. Entonces, ¿es correcto que...? Es correcto, pues siempre y cuando tú lo declares, sabes que para hacer esta parte yo utilicé inteligencia artificial, al final de cuentas fueron tus datos. Y lo que te está dando es ahorrar tiempo para hacer ese procesamiento de datos. Hizo una categorización muy precisa. Claro. Y la otra pregunta es respecto de declarar que la usé, pero ¿en qué parte lo declaro? O sea, ¿lo pongo en las referencias? Sí, en las referencias, al final siempre hay un apartado en donde tú das agradecimientos a un proyecto y ahí pones, se utilizó inteligencia artificial para usar esto. Punto. Ok, pero muchas sí, gracias. es la forma que se está haciendo, cómo declarar. Si tú publicas un artículo, lo primero que te dicen es, te vamos a pasar una plataforma antiplagio y la segunda, declara si utilizaste inteligencia artificial. Ok, muchas Sí. gracias porque quedé con esa duda, entonces tranquilamente sí. puedo categorizar en ChatGPT. Sí, exactamente, es una herramienta que tú puedes utilizar y siempre y cuando tú la declares, no hay ningún inconveniente. Perfecto. Y declaras cuál es la que utilizaste. Gracias. Sí, precisamente tenemos como docentes la obligación ya también de sistematizar nuestra experiencia y publicar, pero hay varias bemoles. En Canadá, por ejemplo, tú usas Turnitin, pero tienes que decirle al estudiante que a ti no te manda las tareas, se las manda Turnitin y Turnitin me las envía a mí. Y además, no pudimos nosotros recolectar información de estudiantes porque está muy regulado la cuestión de la confidencialidad de la información. Tuvimos que hacer entrevistas a profesores y eso con un consentimiento informado de media página, ¿no? Entonces, sí tenemos serias dificultades, no irnos al extremo, ¿no? Sino también, por ejemplo, dice Noam Chomsky que la inteligencia artificial es la legalización ya del plagio, ¿no? Pero yo creo que sí tenemos que regular el sentido de que yo le voy a tener que entregar a cada estudiante, si es que va a ser sujeto de estudio, pues un consentimiento informado y yo también hacer un disclaimer de que, bueno, esto fue procesado con determinado tipo de tecnología, pero entonces hay serias dificultades que tenemos que regular muy bien, ¿no? Entonces, en primera, si yo voy a pasar los estudios, los ensayos, todo eso de mis estudiantes por un detector de similitudes, pues tengo que decirles a ellos qué es lo que voy a hacer, ¿no? Que lo voy a hacer para también que no les tome de desprevenidos, ¿no? Entonces, sí hay una serie de regulaciones que tenemos que asumir. Sí, justamente. Sí. ¿Algún otro comentario? Enrique. Muchas gracias, doctora Montiel. Pues únicamente nos resta agradecer pues la conferencia tan puntual, tan clara y sobre todo sobria, pero honesta de una investigadora de la UNAM que está diciéndonos cómo se está enfrentando ante pues una nueva tecnología y cómo eventualmente pudiéramos integrarla a nuestra práctica, a nuestra vida, porque bueno, en todo momento está presente la inteligencia artificial, querámoslo o no. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con lo que nos acaba de decir, doctora, es bien interesante porque es un punto de vista, como dice usted, como investigadora, como usuaria, pero sobre todo también como
directiva de una institución tan importante en donde se tiene que normar y como dice, la tenemos que normar nosotros, de abajo para arriba. Entonces, pues a nombre de la Sociedad Mexicana de Computación en Educación, le ofrecemos su constancia y un pequeño obsequio y le agradecemos mucho su calidad académica y humana para transmitirnos en esta ocasión esta conferencia. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias. Pues más bien yo les agradezco a ustedes porque en realidad es mi punto de vista. Yo hago magnetismo, es algo, yo les podría hablar de espines, de momento angular total del átomo de hidrógeno y cosas bien bonitas, ¿verdad? Pero les estoy hablando desde mi punto de vista, desde la perspectiva de una académica que se está enfrentando a cómo sus estudiantes la están rebasando porque ya están utilizando inteligencia artificial. Y que si uno no se sube a este tipo, a empezar ¿cómo se llama?, a utilizarla, uno como docente se está quedando atrás. Nosotros somos una generación y nuestros estudiantes otra generación y se está abriendo una brecha muy grande porque la perspectiva de pensamiento y perspectiva de vida y momento histórico son diferentes. Entonces, nosotros estamos en un modo y a veces nos aferramos a no cambiar y por no aferrarnos a no cambiar a veces perdemos mucho, no podemos distinguir muchas cosas y nuestros estudiantes están en otra línea completamente diferente. Ellos ya no están como que pensando que van a hacer una carrera. Para ser doctor, para ser investigadora, tienes que hacer una carrera de física de 4 años, luego la maestría de 2 años, luego el doctorado de 4 años y luego 2 estancias postdoctorales de 2 años, otros 4 años. ¿No? Es más de la mitad de tu vida para después entrar como investigador. Los estudiantes ya no quieren eso. Y entonces es terrible, porque la perspectiva de vida está cambiando. Y si nosotros no cambiamos nuestra percepción de cómo está en este momento nuestra situación, pues entonces vamos a perder la sustancia de enseñar que son nuestros estudiantes. Entonces, justamente desde ahí les hablo. Muchísimas gracias.